Buenas, hoy vamos a hablar sobre el continente europeo. Primero, vamos a ver su ubicación en un planisferio. Para empezar, vamos a empezar a describir el punto cero, el grado cero del meridiano de Greenwich, el punto cero del Ecuador, que es el paralelo. Si tenemos en cuenta estos puntos, podemos decir que Europa está ubicado en el hemisferio norte. Teniendo en cuenta que este es el hemisferio norte y en el hemisferio sur, el occidental y el oriental. Entonces podemos decir que el continente europeo, su mayor parte se encuentra en el hemisferio norte, ¿sí? Y el oriental. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, salvo una pequeña parte de Irlanda, Islandia y también su mayor parte del Reino Unido y Portugal, se encuentra en otro hemisferio que no sería el oriental. Ahora, si lo trasladamos al continente europeo, acá podemos decir entonces que los puntos extremos del continente europeo están ubicados a 71 grados latitud norte, hacia el punto sur están ubicados en 36 grados, al este en más o menos 63 grados y por último al oeste en 9 grados. Bien, Europa tiene sus límites naturales. Coloco de acá. Sus límites naturales. Por un lado tenemos el monte Ural, el río Ural, el mar Caspio, el mar Negro, el mar Mediterráneo, el Ártico y el Atlántico. Esos son los límites naturales del continente europeo. Si tenemos en cuenta algunos ríos, mares, algunas formas de relieve, tenemos, primero, acá tenemos la isla Feroe, tenemos la isla Feroe, la isla Shetland, la isla Orkney, las islas Hébridas, por último tenemos las islas Aran, las islas Man, las islas del Canal, islas Baleares, islas Córcega, isla Corfú, islas Frisias, puede ser, islas Frisias, isla Gotland y isla Saramena. Esas son algunas de las islas. En cuanto a los estrechos, ¿sí? Tenemos los estrechos de la Mancha, estrecho de Bonifacio, estrecho de Otranto, estrecho del Bósforo, estrecho de Mesina. También tenemos por otro lado las penínsulas. Tenemos la península escandinava, península ibérica, península itálica, balcánica, de Crimea. Tenemos los golfos de Vizcaya, los golfos de Finlandia. En cuanto a los mares, también dijimos, principalmente tenemos el Ártico, el Atlántico, los principales ríos, el Mediterráneo, el Mar Negro, si no me equivoco, por acá queda el Mar Adriático. Y bueno, esos serían los principales mares porque de alguna manera rodean y delimitan al continente europeo. Pasamos con los relieves. Los relieves tenemos los relieves como montes
escandinavos, montes Erie, macizo armoricano. Otro relieve que tenemos es los montes Urales, que están por acá, el monte Cáucaso, monte Elbrus, los Apeninos, los Balcanes, los Cárpatos y los Alpes centrales de Rusia. Bueno, entre otros muchísimos, hay más relieve, ¿no? Del continente europeo. Bueno, eso sería en cuanto, dijimos, a la ubicación sería del continente europeo, que dijimos que está en el hemisferio norte, bueno, y que ya explicamos, y por otro lado, los límites, ¿no? Los principales mares y los principales relieves, algunas islas también que estuvimos nombrando. Nos estaría faltando el tema de los ríos. Bueno, principales ríos también que hemos estudiado durante el año, que lo vamos a ir desarrollando más adelante, la importancia del Rin, la importancia del Volga, la importancia del Danubio, por ejemplo, ¿no? Algunos de esos tres ríos que vamos a ir desarrollando más adelante. Bien, algunos principales ríos también pueden ser ubicados acá. Lo tenemos al río Omega, al río Famese, río Elba, al río Vistula, al río Danubio, río Rodado, creo que el río Ural, el río Pechora. Y bueno, ya que me estoy acordando acá, tenemos también el mar Barents, y a ver qué más me estoy acordando. Ya, el mar Negro, que ya lo nombré, el mar Tirreno, el mar Caspio por acá. Y bueno, eso sería los principales ríos. Bueno, acá ya tendríamos para acá, limita Europa con Asia, sería con Asia. Y acá más ya casi entrando al hemisferio sur sería limita ya con África. Bueno, cerramos entonces la primera parte, que es las delimitaciones y algunos accidentes geográficos del continente europeo, para pasar a otro tema que iremos desarrollando de otra forma. Bien, seguimos con la segunda parte de este video. Vamos a pasar a explicar las etapas de la evolución geológica. La Europa actual que hoy conocemos fue el resultado de 4 ciclos orogénicos. Antes de eso, la Europa precámbrica, anterior a 570 millones de años, que es la zona más antigua y estable del continente, que fue sometida a permanentes ondulaciones. Luego sí viene la era primaria o paleozoica, entre 570 y 230 millones de años, donde la acción erosiva dio lugar a 2 ciclos orogénicos, ciclo caledoniano y ciclo herciniano. La era secundaria, entre 230 y 65 millones de años, fue el periodo de calma tectónica. Europa fue invadida por el mar, donde se da la formación de numerosas cuencas sedimentarias. La era terciaria ocurrió entre 65 y 40 millones de años, donde se desarrolla la Europa alpina. Se originó, por ejemplo, el sistema alpino de Himalaya. La era cuaternaria sucedió hace 2 millones de años, a partir de nuestros días, donde se produjo un cambio brusco del clima. Europa fue invadida por el hielo. Aquí se distinguen 3 glaciaciones. Bien, eso es en cuanto a las etapas de la evolución geológica. Luego tenemos la conformación del territorio europeo.
entre el 90 y 70 después de Cristo, Ptolomeo nos ofrece sus mapas que constituyeron la base de la cartografía europea. Luego, otro punto importante de la conformación del territorio europeo fue el mito de Europa. Esto es utilizado como símbolo para la integración europea, para la integración entre sus naciones, entre sus habitantes, entre sus ciudadanos y conciudadanos, ¿no? de distintas naciones, hasta en ese momento formado. El patrimonio europeo, uno de los patrimonios europeos, por ejemplo, es la difusión del cristianismo, el desarrollo cultural y político, el siglo de las luces, avances en ciencia, en filosofía, en sociedad y política, y donde también se llevó a cabo la extensión de la democracia, o por así decirlo, los comienzos de la democracia que hoy conocemos en casi la totalidad de los países del mundo, ¿no? Europa también en un tiempo fue potencia mundial, donde sucedieron sucesos, por ejemplo, como la Revolución Francesa, donde se desarrollaron diferentes temas de ciencia y tecnología, donde se crearon ferrocarriles, la fotografía, el telégrafo, por ejemplo. Luego viene la Europa en ruina, ¿no? Donde se destaca la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde se producen migraciones forzosas hacia el nuevo continente, hacia el continente americano. En esta etapa también se producen abusos y crímenes de todo tipo, ¿no? Luego viene la reconstrucción del continente, donde juega un papel importante la Guerra Fría. También tuvo sus lados negativos, por ejemplo, donde se crea o se fabrica la bomba atómica, la Unión Soviética en este caso. Y por supuesto también lados positivos, como por ejemplo la creación de la seguridad social, seguridad en el trabajo y otras, ¿cómo le podría decir? Otros derechos para los ciudadanos de esa época que no contaban, ¿no? Que eran totalmente martirizados en algunos casos, con trabajos forzosos, no eran bien pagos, etcétera, etcétera. Bueno, para pasar a la división política de Europa, Europa está compuesta por 50 países, 43 de ellos pertenecen a Europa y los otros 7 corresponden a la llamada Euroasia o euroasiáticos. Entre ellos se encuentran Rusia, Turquía, Kazajistán, Georgia, Chipre y Armenia. 7 países son los que se encuentran entonces en el continente euroasiático. Lo dice así porque entre el continente europeo y el asiático se encuentran estos países, ¿no? Los países que se independizaron recientemente, por ejemplo, tras la disolución de la Unión Soviética, fueron 15 los países que surgieron de su territorio. Algunos de esos países fueron Armenia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Ucrania, por ejemplo. Son algunos de los 15 países que se independizaron recientemente. Más adelante vamos a ir marcando algunos países acá en el mapa de Europa para marcar o por así decir señalar en otra parte del video, ir señalando algunos de los países de Europa para profundizar un poquito más en el tema de la división política del mencionado continente. Vamos a ir ahora con el clima de Europa. Los principales climas de Europa son climas templados debido a la ubicación geográfica del continente. La ubicación geográfica del continente europeo, recordemos que está en el hemisferio oriental, se encuentra en el hemisferio oriental, casi la mayor parte, ¿no? Salvo algunos países como Irlanda e Islandia, que están
o Portugal o la mayor parte del Reino Unido, que están ubicados en otro hemisferio, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el clima oceánico, que se ubica en las orillas del Océano Atlántico, hasta el norte de las costas de Portugal, donde la humedad es constante y las temperaturas moderadas. La vegetación en este caso es abundante debido al sistema de riego natural de las aguas del Atlántico que hay en la zona, ¿no? Luego tenemos el clima continental, caracterizado por las precipitaciones y las altas temperaturas en verano, mientras que en invierno se da un frío seco. La vegetación de esta zona continental o este clima continental es de bosques boreales, praderas y estepas. Luego tenemos el clima mediterráneo, que se encuentra entre las latitudes de 30 y 45 grados. Acá la vegetación es de no mucha altura, son principalmente hierbas y matorrales. El clima polar se da en el norte de los países nórdicos y de Rusia. Las temperaturas en este tipo de clima, en esta zona, son extremadamente frías y las lluvias escasas. Luego tenemos el clima de montaña. Las temperaturas son bajas en invierno y frescas en verano. Las precipitaciones son abundantes, elevadas. Debido a esto, los bosques son frondosos. Aquí se desarrollan los bosques alpinos. Los factores del clima generalmente los factores del clima europeo son factores geográficos y factores atmosféricos. Dentro de los factores geográficos tenemos la situación latitudinal. El clima varía según el sistema latitudinal, ¿no?, de cada país. Forma del relieve, por ejemplo, disposición y estructura del relieve, altitud de los macizos, vientos, por ejemplo, entre otros factores geográficos lógicos, ¿no?, que inciden en el clima de un determinado territorio, en este caso europeo. Dentro de los factores atmosféricos tenemos los centros de acción atmosférica, donde se producen centros dinámicos permanentes, la depresión de Islandia y el anticiclón subtropical, por ejemplo, de los Azores. Aquí se producen centros técnicos euroasiáticos también. Y luego tenemos la distribución de las temperaturas, ¿no?, que esto entraría en elementos del clima de Europa. Por ejemplo, el calor del verano en Europa aumenta de norte a sur. Y luego tenemos el mapa de las precipitaciones, ¿no?, que es elementos del clima de Europa. Bueno, pasando al tema de hidrología, debemos señalar que en la hidrología europea existen zonas exorreica y endorreica, no así las arreicas. En cuanto a las zonas exorreicas, ríos con desembocadura en el océano Ártico, son ríos cortos. Entre ellos los principales son el Petchora, el Mesen, el Omega, el Tuloma. Y las zonas endorreicas, por ejemplo, están los lagos que se establecen o que se destacan, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, en Finlandia y el noroeste de la Unión Soviética. Acá es muy importante destacar la importancia de los ríos Danubio, el río Volga y el río Rin. El río Danubio es el segundo curso de agua más grande de Europa. Siempre ha sido su cuidado una de sus grandes preocupaciones para estas naciones, ¿no?, que está el río Danubio. El río Volga se considera como uno de los más grandes e importantes ríos del continente europeo. Este río es importante porque proporciona energía hidroeléctrica.
El río Rin, por otro lado, es la arteria fluvial más importante del mundo por la densidad de su tráfico. Es el río más importante en tierras germanas, por ejemplo. Pasando al tema de Francia, el país que teníamos que investigar nosotros, que tocó investigar a mi grupo, por ejemplo, Francia cuenta con habitantes de casi 66 millones de habitantes, superior al de nuestro país, por ejemplo, donde la actividad económica principal es la producción agrícola, la cultura es el protocolo y buenos modales, donde se producen valiosas tradiciones como la gastronomía, quesos, vino, alta costura, tradiciones relacionadas con el lujo serían. Es un país, por así decirlo, de tradiciones finas o exuberantes, podríamos decir, en cuanto a lujos, ¿no? Por eso dice protocolos y buenos modales. Esto es en cuanto a cultura y tradiciones de Francia. Los problemas ambientales son comunes de casi todo el territorio del mundo, podríamos decir, de todos los países. Problemas atmosféricos, que es la tercera causa de mortalidad tras el tabaco acá en Francia. El efecto invernadero, donde el transporte es el principal protagonista. Uno de los sectores que más contamina es el transporte. La capa de ozono también, común entre todos los países del mundo. La pérdida de biodiversidad también, en cuanto a tala ilegal de bosques, caza furtiva de animales silvestres, incendios forestales. Bueno, en problemas ambientales, Francia se caracteriza, por así decirlo, por tener casi los mismos problemas ambientales de la mayoría de los países del mundo, ¿no? Las soluciones que implementó Francia para estos problemas, por ejemplo, fue de torres vigía para prevenir el incendio forestales. También ha iniciado batalla contra los combustibles fósiles y a favor de las energías alternativas. Y por supuesto la lucha contra la caza furtiva de animales y de especies salvajes, y también de la tala ilegal, por ejemplo, de bosque, en manera general, de la biodiversidad. Bueno, se me olvidó de algo desarrollar por acá, que lo voy a complementar ahora. Los países del noroeste, por ejemplo, los tipos climáticos que predominan en los países del noroeste de Europa son el frío oceánico, el frío nival, frío continental. Los relieves que predominan, por ejemplo, son el relieve montañoso, llanuras, colinas, mesetas con actividad volcánica. Se destacan los montes escandinavos también, que están hacia el noroeste, sería monte escandinavo, colinas. La principal actividad económica, por ejemplo, en Noruega es la explotación forestal, la pesca. En los países del centro oeste, por ejemplo, de Europa, el clima es templado oceánico. En estos países predominan, por ejemplo, los Alpes y Pirineos. El relieve predominante en este caso es de los macizos antiguos. Y también en cuanto a la actividad económica, la principal actividad económica de estos países del centro-oeste son el paisaje agrario y el desarrollo de energía. Bien, para ir cerrando esta breve exposición, vamos a señalar algunos de los países de Europa que habíamos dicho que íbamos a señalar. Bien, teniendo en cuenta que casi, no completamente, pero que casi comenzando hacia el hemisferio sur, se encuentra África, el continente africano. Partiendo desde ahí, ya en el hemisferio norte, se encuentra la primera nación que se encuentra, un país, es España. Luego parte hacia al costado, tenemos Portugal,
Francia, luego tenemos el Reino Unido, también tenemos Islandia, en esta parte tenemos Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Rusia, son algunos de los países que estamos mencionando. Más abajo tenemos Rumania, Grecia, Georgia, que se encuentra arriba del Mar Negro, por ejemplo. Bueno, esos serían entonces algunos de los países de Europa.